En primer lugar, el director, el jefe de zona de la CAM, les va a dirigir unas palabras. Señores concejales, presidente de la Hermandad de Santo Sepulcro, señoras, señores, antes de nada, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y sean bienvenidos a la Casa Museo Modernista, una de las joyas, como ustedes saben, de nuestra obra social. En esta ocasión, de nuevo, la CAM tiene el honor y el placer de volver a colaborar, en este caso con la Hermandad de Santo Sepulcro de Novelda, en el desarrollo de la conmemoración de su cincuentenario. Y digo de nuevo porque recuerdo que recientemente tuvimos la oportunidad de contemplar en estas mismas instalaciones la exposición de estandartes y portaestandartes, tanto de la propia hermandad como de todas aquellas homónimas de la diócesis de Orihuela. Y hoy nuevamente, pues con esta conferencia en el que vamos a adentrarnos en la figura de los hermanos Blanco, pues tenemos el placer, como he dicho antes, de volver a colaborar con la hermandad. Los hermanos Blanco, que como supongo ahora les ampliarán, escultores que han tenido para Novelda, o han tenido en Novelda una repercusión importante. Hay varias tallas de estos hermanos y además, obviamente, el trono de la Hermandad de Santo Sepulcro. Creo que va a ser una conferencia muy interesante a cargo de Emilio Cremares y, por favor, como siempre suelo decir, disfruten con ella. Buenas tardes. Querida familia Blanco, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Novelda, presidentes de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Novelda, hermanos cofrades, señoras, señores. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a esta conferencia impartida por don Emilio Cremares Lozano, miembro de la Academia Valenciana y Nacional de Críticos de Arte, historiador colegiado por el Colegio Oficial de Alicante, director del Departamento de Exposiciones de la Concejalía del excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja, que, como se ha dicho, versará sobre los hermanos Blanco y su obra. Entre otras, fueron los creadores tanto del trono de la imagen titular y del trono y de la imagen de la Hermandad del Santo Sepulcro. Don Emilio Cremares, hijo de Torrevieja, es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Don Emilio es director del Departamento de Salas de Exposiciones Vista Alegre, Virgen del Carmen, Los Aljibes y la antigua exposición de la Renfe. La lectura de su currículum produce verdadero vértigo, por lo que nos hemos permitido, esperando haber acertado, presentarles un conciso y breve resumen. Ha participado en diferentes ponencias y cursos organizados por la Universidad de Murcia y por la Universidad Miguel Hernández. Ha sido miembro de jurados de premios de pintura y realizado trabajos de asesoramiento de conservación y restauración. Su excelente trayectoria profesional le ha llevado a impartir conferencias a lo largo y ancho de nuestro país. Ha escrito 2 libros titulados Escultura procesional de Torrevieja, siglos XIX y XX, y Valentín García V, escultor, 2 volúmenes, además de escribir asiduamente diferentes artículos para variadas publicaciones. Es un honor, pues, poder contar con don Emilio, siendo conocedores, además, del cariño que profesa a la familia Blanco y a nuestra población. Bueno, ante todo, buenas noches y decir que me siento abrumado por la presentación, abrumado por la responsabilidad y abrumado porque tengo que hablar de unas personas a las que quiero mucho. Entonces, bueno, también el entorno es impresionante. Torrevieja es una ciudad que, aunque ha crecido muy rápida y ha perdido parte de su arquitectura, también es una ciudad modernista. Entonces,
tanto el entorno como los escultores, como la ciudad de Novelda, teniendo en cuenta que Novelda es uno de los tres ejes fundamentales de su trabajo, pues todo ello confluyen en que pues me sienta muy orgulloso y al mismo tiempo embargado de responsabilidad y a mí también de felicidad. Entonces, cuando me plantearon dar esta exposición, yo lo que intenté fue hacer un acto, pues más que nada familiar, entrañable, una especie de homenaje a ellos. Entonces, gracias a la exposición que se hizo en Torrevieja, pues yo planteé la exposición como una especie de reivindicar la figura del artista sacro, no como algo anquilosado en el pasado por sus vínculos, porque es un arte que tiene unas iconografías muy tradicionales, sino lo planteé como algo más allá, es decir, una exposición que fuese, digámoslo así, donde confluyera un entorno de arte clásico, de arte sacro, dentro de un espacio vanguardista como es la Sala Vista Alegre, para de esa manera, al descontextualizar y sacar el arte sacro de sus espacios naturales, como son las iglesias, de esa manera reivindicar el arte sacro por la belleza formal que tiene, por el arte en sí, no por ese trasfondo religioso y sociológico que muchas veces lo ha encasillado y ha hecho que no sean reconocidos a estos artistas como lo que son verdaderos escultores. Yo cuando hablaba con Fulgencio Blanco, siempre me decía que su arte nunca sería reconocido por el tipo de arte que hacía, pero me dijo una frase que me llegó al alma, porque él siempre decía que todos los imagineros podían ser grandes escultores, pero no todos los escultores pueden ser imagineros, y tenía razón, porque realmente la imaginería es un arte de la realidad más absoluta, es un arte donde hay que tener un profundo conocimiento de la técnica, tanto del barro como de la madera, como luego de las diversas capas de pintura al óleo para conseguir esos grados de realismo. ¿Por qué realismo? Porque realmente el arte religioso es un arte que lo que hace es ser un poco vínculo entre la figura del fiel y el acercamiento más próximo a Dios. Eso implica que desde un punto de vista sociológico es difícil, y cuando la Iglesia lo ha intentado, normalmente ha sido un fracaso, que una persona, dicho con mucho respeto, pueda rezar o pueda pedir una rogativa pues a una cosa abstracta, algo. Entonces las personas necesitan de que aquello a lo que le rezan, de que aquello a lo que se vuelcan con su fe, tenga unas connotaciones profundamente realistas. Eso ha hecho que las iconografías, que los temas religiosos hayan perdurado en el tiempo, de tal manera que no podemos hablar de una evolución dentro del arte sacro. Yo siempre utilizo la palabra la pervivencia de lo barroco, porque realmente los modelos iconográficos, los modelos estéticos se establecen en el siglo XVII, y un yacente como el que vamos a ver esta noche, un descendimiento, una caída, siempre parte de un arte clásico, siempre parte de unos modelos, bien de la escuela andaluza, bien de la escuela castellana, de Martínez Montañés, etcétera, etcétera, de un Alonso Cano, de un Salcillo. Y así se mantiene, porque la gente, la prueba más evidente es que cuando ha habido alguna ruptura, como pasó por ejemplo en los años de la Guerra Civil, donde prácticamente se vaciaron de imágenes la inmensa mayoría de las iglesias y de los altares, la gente de las poblaciones iban con fotografías idénticas para que los escultores reproducieran lo más fiel posible aquellas imágenes perdidas, independientemente, que yo no quiero entrar ni es mi papel en las actitudes políticas o lo que llevó a ese tipo de acciones que yo creo que no tenían que haberse hecho, pero realmente lo que queda de ahí es que la imaginería, el arte sacro, sí que va más allá, tiene un trasfondo que va más allá de lo puramente religioso, y muchas veces los patronos, en Torrevieja en nuestro caso la Purísima, se convierte en mucho más que un símbolo, en mucho más que algo religioso, y se convierte en una raíz fundamental de tu vida. Y si surge algún trauma o desaparece, pues lo que la ciudadanía lo que pide es recuperar esos vínculos con el pasado. Esa es una de las labores fundamentales de estos artistas, de Rafael y Fulgencio Blanco. Ellos han sido uno de los grandes recuperadores del arte sacro de la provincia de Alicante, fundamentalmente Torrevieja, su ciudad natal, Novelda, con la que establecen vínculos fundamentales, y Alicante. Entonces, los hermanos Blanco podemos decir que junto con
con la figura de Sánchez Lozano serían los dos talleres, los dos obradores más importantes de la posguerra en la provincia alicantina, cuando, en cierta manera, todo tipo de escultor se tiene que reubicar y se tiene que reorientar hacia el arte sacro, porque era el arte que realmente daba de comer. Es decir, por eso yo he querido traer muchas fotografías que no son arte sacro, porque, retomo la idea del principio, el artista sacro, el imaginero, es un escultor, es un artista, muchas veces por necesidad, porque es lo que le da de comer, pero en el fondo lo que subyace es un alma de artista, es un generador de belleza, puesto su arte al servicio, pues, en este caso, de la Iglesia. Y en ese contexto de los años 40, pues los hermanos Blanco trabajarán, al igual que Sánchez Lozano, cada uno en su estética, recuperando imágenes del pasado, recuperando imágenes que son símbolos de ciudades, recuperando Semanas Santas que se habían perdido, imágenes patronales, altares para las iglesias, que era un poco lo que demandaba la sociedad de ese momento, el régimen del nacionalcatolicismo que se implanta después de la guerra civil, que uno de los pilares fundamentales pues era la Iglesia. Entonces, ellos estarán trabajando de manera masiva en ese campo hasta los años 60, donde la misma Iglesia, debido también un poco a la sociedad, es la época, yo siempre pongo el mismo ejemplo, por poner un ejemplo, es la época del Cristo hippie y de Jesucristo Superstar, es la época del Concilio Vaticano II. La Iglesia tiene una profunda crisis y entonces en el Concilio Vaticano II se quiere, digámoslo así, acercar la Iglesia a la sociedad, volviéndose, entre comillas, siempre he dicho con respeto, como más moderna. Eso fue un desastre, visto ahora con la perspectiva del tiempo, porque supuso que muchas iglesias, muchas ermitas, pues acabaran en ruina, incluso tiradas con la grúa y construyendo pues almacenes, iglesias contemporáneas. Entonces, lógicamente, partiendo de los propios estamentos religiosos, partiendo de los propios estamentos eclesiásticos, la Semana Santa decayó. Es raro la población, las poblaciones muy potentes, como puede ser Sevilla o como puede ser Murcia, que no sufrieran una crisis importante en los años 60, incluso con la desaparición de las propias cofradías y la desaparición de los cortejos procesionales, pero no porque la gente abandonara lo que es el sentimiento de la religiosidad popular, sino porque la propia Iglesia optó por un tipo de religión o por un tipo de arte y por un tipo de manifestación religiosa totalmente distinta. Bueno, yo he planteado este proyecto expositivo más que nada como un homenaje sencillo a ellos. Entonces, la idea mía es hacer un recorrido por las imágenes fundamentales que ellos tienen en esos tres ejes que he dicho, Torrevieja, Alicante y Novelda, y acabar un poco con un pequeño texto que yo escribí para el libro y que se lo leí en la intimidad antes de que se editara a Fulgencio Blanco. Sí que me gustaría ya de entrada pedir excusas, porque es posible que de manera inconsciente yo derive más hacia la figura de Fulgencio, no porque no lo quiera, no porque yo no conozca o no admire, porque la obra es conjunta, sino porque yo era un crío cuando murió Rafael Blanco. Entonces, sinceramente, ojalá tuviera yo en mi vida un hermano que hablase como hablaba Fulgencio de Rafael, es decir, nunca jamás en la vida me ha hablado de él como artista, sino siempre ha hablado de él como hermano Blanco. Estando su hermano muerto, su última obra, que fue un Cristo en poliéster, porque ya no podía trabajar con la madera, entonces la firmó como hermano Blanco. Cuando recibió uno de los premios que a él le llenaron de ilusión, que fue el Capirote de Oro de la Semana Santa de Torrevieja, también lo recibió como hermano Blanco, y siempre la palabra hermano Blanco. Y entonces yo muchas veces me decía, Emilio, tú dices que yo soy tal, pero realmente mi hermano era 500 millones de veces mejor que yo. Ahora que conozco a sus hijos, ahora que conozco a la familia, yo creo que no se equivocaba, porque la gente de Torrevieja, la familia Moscardó, todos con los que he hablado, me han puesto siempre a Rafael como una persona muy dulce, muy sensata, muy serena y sobre todo muy buena. Entonces hay una frase, para terminar este pequeño homenaje a ellos, que decía Antonio Machado, que decía, no se es mejor persona por ser bueno, sencillamente se es persona. Es decir, yo pienso que los hermanos Blanco,
como escultores y como personas, son, en el sentido machadiano del término, unas bellísimas y unas buenas personas. Y creo que ser una buena persona actualmente es una cosa muy difícil. Bueno, vamos a empezar un poco con las fotos, haciendo este pequeño recorrido. Y bueno, sí que me gustaría hablar un poco de lo que es su biografía. Pues Rafael y Fulgencio trabajando en el taller de Benalúa, y bueno, digamos, este sería un autorretrato de Fulgencio Blanco hecho a carboncillo, que también estuvo expuesto allí en la Sala Vista Alegre. Bueno, la exposición se llama El trazo, la madera y el óleo porque realmente un artista tiene que saber dibujar, porque en el dibujo y en el barro, pero fundamentalmente en el dibujo, y luego también se pasa al barro, es como me decía un profesor mío hace muchos años, es donde realmente se encuentra la creación, es donde realmente se encuentran la pulsión, se encuentran las rectificaciones, se encuentran las dudas, se encuentran los apuntes, es donde realmente se genera y está la idea. Entonces luego eso, por un proceso mecánico, se saca de puntos y se lleva a la madera, y entonces ya es cuando interviene la policromía a través del óleo. Por eso viene lo de el trazo, que sería alusión al dibujo, porque es donde se genera la idea, la madera y el óleo. Un escultor que no sabe pintar, un escultor que no sabe modelar, nunca será un escultor. El escultor, como yo digo, siempre es aquel que domina la obra y que no se esconde en la abstracción para esconder unas ciertas limitaciones técnicas. Por eso no me cansaré de decirlo, a lo mejor me hago hasta pesado, pero para mí un escultor sacro fundamentalmente es ante todo un gran artista, porque domina la realidad, que es lo más difícil. Dominar la realidad es dominar toda la técnica. Luego ya se puede pervertir, se puede transgredir, pero tú no puedes considerarte artista y no saber ni dibujar, ni modelar, ni pintar. Eso sería tan absurdo como pedirle a un médico que no supiera de anatomía. Entonces, por eso, reivindicar siempre la figura de los escultores de arte sacro como grandes artistas, pero grandísimos artistas. Bien, ellos cuando empiezan en sus comienzos, en sus inicios, se dedican fundamentalmente a lo que es la escultura en modelo en barro para panteones, escultura funeraria, que luego más tarde los canteros sacan de puntos. Es un poco sus inicios. Rafael, que es el mayor, creo que nace, siempre me equivoco, en 1913, no sé si año arriba, año abajo, en 1909, y su hermano Fulgencio 2 o 3 años después. Yo las fechas, si veis que me confundís, os remito a los libros, porque llega un momento en que uno se vuelve loco con tanta confradía, con tanto paso, cuando se inaugura esto, entonces yo más o menos ubico el contexto, el espacio y el tiempo, pero bueno, si me equivoco en un año, espero que me lo sepan perdonar. Entonces ellos, los inicios suyos no es el arte sacro, los inicios suyos es Rafael, digámoslo así, es el artista auténtico, es el que lleva la vocación y el que lleva, y eso se verá en la obrita pequeña, es el que lleva en las venas el arte y la vocación de artista. Él está en Madrid trabajando en la banca, en una oficina de banca, y allí es donde le pilla la guerra, y sus inicios, que aún no lo he podido conseguir, es la maqueta. Él trabaja en el mundo de las fallas, en el mundo de las hogueras, hasta que llega la guerra civil. Entonces, al llegar la guerra civil, pues pierde su trabajo y entonces entra como aprendiz en el taller de Gallut, en Alicante, y ahí es donde realmente desarrolla todo ese oficio. Poquitos años después vendría su hermano Fulgencio, que primero estuvo embarcado en el Salinero, que es un barco que hacía la carrera de Indias, la carrera entre Torrevieja y Barcelona. Su padre era el patrón de este barco, que es un barco emblemático en Torrevieja, un hombre con mucho carácter, y realmente quien los cuidó fue su abuelo. Entonces ellos tienen, sobre todo Fulgencio, a su abuelo, pues yo creo que hasta lo imitaba con la perilla y con ese aire de artista bohemio que tenía en sus últimos años. Entonces, mientras Rafael está en Alicante, Fulgencio pues pasa la guerra en un taller de mecánica en Cartagena, hasta que ya se incorpora con su hermano y poquito a poco empiezan a hacer obras. Las primeras obras, aquí hay algunas obras. No he conseguido encontrar, este sería Rafael y este sería Fulgencio haciendo lo que os he dicho. Estos son grandes volúmenes en escultura funeraria, ellos las hacían en barro y luego los canteros, sacándolo de puntos, lo pasaban a piedra, que es por lo que yo os he comentado antes a todos ustedes, que la importancia del barro, la importancia del modelaje, la importancia del dibujo, porque ahí es donde realmente tú encuentras la idea, tú ahí es donde realmente estás creando. Luego hasta un sencillo cantero, con todos mis respetos, es el con una máquina, con un sacador de puntos, te puede reproducir una obra perfectamente.
Por eso la importancia del dibujo, la importancia del modelado, la importancia, y por eso la exposición, lo del trazo, la madera y el óleo. Entonces, bueno, aquí trabajando sobre la misma figura, ya en el taller de Benalúa, en el cual pues prácticamente no salieron, y donde han trabajado durante toda su vida y donde han hecho obras maravillosas para la provincia de Alicante. Bueno, sí que hay una anécdota que me gustaría contarla, y es que ellos se quejaban mucho, o por lo menos Fulgencio a su manera, porque él, la palabra quejarse en Fulgencio yo nunca la he oído, porque yo no me puedo explicar cómo sería Rafael, porque él decía que era mucho mejor que él, y yo, sinceramente, si he conocido a una persona buena en esta vida, se llamaba Fulgencio Blanco. Luego Rafael, pues no me lo puedo imaginar, tendría que ser, pues no creo que fuera mejor que su hermano, pero Fulgencio me decía, mi hermano era mejor que yo, mi hermano era mucho mejor que yo, mi hermano ha sido mucho más artista que yo, mi hermano cogía las gubias y en un momento, y la verdad es que yo pienso que Fulgencio no mentía, porque el taller se diversificó de tal manera que hubo una especialización. Fulgencio fundamentalmente se dedicaba a lo que era el modelado y fundamentalmente lo que era la policromía, mientras que Rafael, como buen artista que es, lo que hacía era dar unos golpes muy gordos con la gubia, unos golpes muy gordos con el cincel y hacer unas obras maravillosas en madera, que, bueno, aquí en Novelda tenéis la suerte de contar con varias de ellas, y en Torrevieja también tenemos una obra común que es el Yacente. Hicieron 2 copias iguales, 2 Cristos que son gemelos, que están sacados de la misma escayola, y ahora veréis que son idénticas. Me he traído la foto de Torrevieja porque no tenía de Novelda, y digo, bueno, pues puestos a elegir, prefiero buenas fotografías, teniendo en cuenta que después de lo que os he explicado, el Cristo es el mismo, la idea es la escayola, la idea está ahí. Entonces, bueno, aquí es un Sagrado Corazón. Estos son imágenes de sus comienzos, cuando había esa gigantesca demanda de obra, y antes de que se me vaya la idea, ellos podían haber hecho mucha más obra, pero donde ellos tienen el taller, que es en Benalúa, en Alicante, por aquella época hay un señor también de Torrevieja, que es un poco el alma mater de la Semana Santa y de las hogueras. Entonces, este señor, pues cuando llega la época de la Guerra Civil, de hecho el Museo de la Semana Santa de Torrevieja lleva su nombre, y es una persona a la que le estamos muy agradecidos todos los torreviejenses por muchas cosas. Pero claro, él cuando pasa la Guerra Civil en Granada, y entonces en Sevilla, y allí conoce a uno de los 4 pilares fundamentales de la imaginería contemporánea sevillana, que es Castillo Lastrucci. Entonces, gracias a esa unión que existe entre Tomás Valcárcel, que es uno de los grandes bordadores y uno de los grandes padres de la Semana Santa y de las fogueras alicantinas, él introduce, por llamarlo así, a Castillo Lastrucci en Alicante. Entonces, por eso la inmensa mayoría de los Cristos y de la escultura procesional alicantina es de Castillo Lastrucci. De hecho, hay un dicho muy famoso que es que Castillo Lastrucci las hacía y Tomás Valcárcel las vestía. Entonces, por eso quizás, por esa presencia tan fuerte de los sevillanos, de Castillo Lastrucci y también incluso de algún otro como Ortega Bru, la presencia de estos escultores alicantinos tuvieron una presencia no más secundaria, porque lo importante no es la cantidad de obras, sino la calidad de obra, pero sí que podían haber hecho quizás más obra. Eso también es importante resaltarlo, y pienso que es de justicia que se vaya sabiendo que muchas veces en el arte no solamente es el dominio de la técnica o la importancia o la calidad que tengan las personas, sino también es el tener mecenas, el tener contactos, es algo que, bueno, que yo creo que eso todos lo sabemos y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero sí que quería que ese dato la gente pues lo supiera. Estos son imágenes de ahí del taller de Benalúa, que yo pues ya cuando lo conocí estaba totalmente ya desmantelado. Es una pena porque habían verdaderas joyas. Ellos, la primera obra que hacen es una pequeña imagen religiosa para la isla de Tabarca. Posteriormente, un año después, hacen un Cristo para mula, que está expuesto en uno de los escaparates en Alicante, y tuvo bastante éxito. Pero quizás la obra más importante, la que ellos ya los hace que salten a la fama, que sean conocidos como escultores, es este busto de Dolorosa. Un busto de Dolorosa que ellos realizan en barro y lo policroman, y con el cual ganan el segundo premio en escultura de lo que es el concurso de Bellas Artes de la Diputación de Alicante. Entonces, a raíz de este busto es cuando ya un poco se consagran, y con este busto es con el que hacen la Dolorosa de Torrevieja, que es una de sus poquitas imágenes de vestir. Antes hemos hablado, y ya lo iréis viendo porque es que
es innegable. Antes he hablado de dos grandes talleres, de dos grandes obradores, de donde sale toda la escultura alicantina. Uno es el taller de Sánchez Lozano, que sigue la estética de Salcillo, es el imperio de Salcillo, de ese arte tardo barroco, casi rococó, recargado, lleno de terciopelos, muy amanerado, muy sensible, muy dulce. Sin embargo, los hermanos Blanco representan la escuela levantina por excelencia, es decir, la escuela donde hay un equilibrio fundamental entre la obra y donde todas las partes consiguen la belleza del todo, por llamarlo de alguna manera. Hay un concepto muy clasicista en su obra, hay un concepto muy humanista, yo diría que hasta incluso renacentista. Nosotros estamos hartos de ver Cristos, de ver vírgenes que parecen niñas de 17 años. Él cuando hace la Virgen, le hace una Virgen madura, hace una Virgen realista, una Virgen de su edad. Y cuando hace un Cristo, los hacen Cristos humanos. No hacen Cristos hercúleos, ni Cristos que como estamos hartos de ver en Sevilla, sino que sus Cristos son Cristos que tienen una musculatura lógica y normal. Es decir, su arte es un arte que, frente al arte de Sánchez Lozano, es un arte fundamentalmente muy próximo, muy cercano al hombre, tanto en proporciones como en la belleza clásica, como en lo que sería la pura y dura realidad de lo que es la figura de un hombre, lo que tenía que haber sido la figura de Jesús. No un hombre hercúleo, sino un hombre normal, con una anatomía normal. Eso, y la no utilización de vírgenes jóvenes, sino en su edad. El caso de María Magdalena, de la Virgen, son mujeres maduras, mujeres que se corresponden con la edad que tienen. Quizás sean las características más fundamentales y que representan un poco lo que es la esencia de la escuela levantina frente a esa sevillanización que es Castillo Lastrucci, frente a eso rococó que hace Salcillo, y también lo que hacen ellos es un poco pues unas obras de una enorme belleza clásica. Su canon es el canon de las 8 cabezas y sus colores son unos colores pues desde el rojo guinda, son colores muy bonitos y con una gama media tonal preciosa. Yo pienso que una obra en madera puede ser una maravilla, pero una mala policromía, una mala pintura la puede destrozar. Ellos tenían la suerte de que uno de ellos era un genio con la gubia y el otro era un genio con la paleta de óleos. Entonces la conjunción entre la plasticidad del óleo y las contundentes formas volumétricas que tenía Rafael hicieron que salieran verdaderas joyas de ese taller. Esta sería la misma figura, pero ya a tamaño grande. Es una de las poquitas imágenes que tienen de vestir. Otra de las suertes que tenemos de ellos es que, sin renegar de la imagen de vestir, porque la imagen de vestir forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro acervo cultural y de nuestra manera de entender muchas veces el arte sacro, pero para mí, sinceramente, para mí, que soy historiador y crítico de arte, lo que me interesa fundamentalmente es la materia escultórica, es aquello que se esculpe y que se pinta más que la ropa en sí. Aunque este tipo de arte, de imagen de vestir, reconozco que tiene un valor fundamental y para nada lo dejo ni en un segundo plano, es todo lo contrario. Este es un paso de aquí, el descendimiento, también estando en el taller, pues ya prácticamente terminado al fondo. Estas son imágenes de sus comienzos. Yo quería también sacar un poco lo que es el entorno de lo que era el taller, de lo que era ese bajo. Imagínense ustedes Benalúa en aquella época, estamos hablando de los años 40, como muchos los años 50, pues yo me imagino un barrio marinero con la playa a 4 pasos y allí pues un taller maravilloso. Este es uno de los pasos más bonitos que tenían y no he conseguido ninguna imagen en color. Es el paso del enjuagatorio, el encuentro de María Magdalena con Jesús en el momento, de María Magdalena, es que estoy un poco mal de la cabeza. De estas dos figuras. Entonces, pues aquí vemos lo que yo os he comentado. Las figuras son con una enorme potencia volumétrica, es decir, son figuras potentes, son figuras que quizás la conjunción, la plasticidad, el movimiento en los paños. Una de las cosas más difíciles que hay en escultura es conseguir una naturalidad en el tratamiento de los pliegues. Uno de los típicos y de los tópicos que nosotros trabajamos o que nosotros estudiamos en la universidad es la técnica de los paños mojados de Fidias, el tratamiento de tal, pues ellos lo consiguen. Es decir, los paños aquí están en movimiento, incluso tienen el recurso de cómo el paño de la Verónica
se introduce en la mano y cómo han conseguido que la figura de Jesús se hunda. Si es que realmente se está hundiendo en la carne. Conseguir ese efecto, ese tipo de efectos, es muy difícil. Y realmente nos hablan de una... Esto es una pena que se quemara en un incendio, porque es, visto en color y visto al natural, debió de ser una obra pues fundamental. Pero por lástima se perdió. Bueno, aquí está Fulgencio, el abuelo, como yo le llamaba, porque él me lo decía, también me lo comentaba. Y bueno, pues Rafael, un poco para que tengamos también una referencia física de quién estamos hablando, que no hablemos de los hermanos Blanco como si fueran un ente y que tengan su rostro. Fulgencio por un lado, con la perilla que se dejó, imitando un poco a su abuelo, como él mismo me dijo, y Rafael Blanco. Esto es otra imagen fundamental, que aunque no sea una imagen de Semana Santa, no la pude traer a Torrevieja porque no me dejó la iglesia, porque para mí es la obra fundamental. Es tal el grado de belleza que tiene esta imagen y son tan inteligentes porque son autodidactas. Es que también es impresionante el grado y el desarrollo de técnica que tienen, como sin saber. Porque es que, a mí me lo decía Fulgencio, mire, si lo hacíamos a la buena de Dios. Empezábamos a probar hasta que nos salía y cuando nos gustaba lo dejábamos ahí. Esta imagen tiene un canon manierista, no es el canon de las 8 cabezas, donde la cabeza es una octava parte del cuerpo, sino que la figura está alargada. Si veis el niño es... ¿Pero por qué lo han hecho así? Porque la imagen está en un camarín que está muy alto, entonces había una aberración óptica. La figura se veía en un contrapicado increíble. De hecho, la prensa de la época sale cómo suben la imagen, entonces para que la imagen no se viera contrahecha, entonces ellos adoptan, sin saberlo, porque cuando yo hablé con Fulgencio digo, pero usted sabe, maestro, lo que es el manierismo, y dice, yo no. Dice, pues ha hecho un canon manierista, ha hecho 9 cabezas y media. Dice, ah, sí. Digo, sí. Dice, bueno, nosotros lo que veíamos así, mirábamos para abajo y sabíamos que si no iba a salir chata. Y la verdad es que han hecho una imagen que parece una imagen de Guido Reni, parece una imagen sacada del de finales del siglo XV, principios del XVI. Es una imagen, independientemente de que el tratamiento de los paños, el tratamiento de los estofados, ese rojo, esos azules cobaltos, ese niño con esos pliegues, con esas blanduras, es decir, es una imagen bellísima y de hecho es una de las imágenes fundamentales de la imagen del arte sacro levantino. La pena es que no pudo estar en Torrevieja. Yo ya tiro para mi pueblo y para mi trabajo, pero hubiera sido... Es una imagen maravillosa, es una imagen maravillosa que quien haya estado en Alicante, o quien yo recomiendo a la gente que vaya a la iglesia en Nuestra María de la Gracia, porque es una imagen espectacular y al que le guste el arte, pues esto es una imagen referente dentro de lo que es el arte de la provincia. Este es el yacente, que me da igual que sea de Torrevieja o que sea de Alicante, es el yacente, el Cristo yacente, muerto, hecho por ellos. Entonces, esto lo voy a dejar aquí porque la idea mía es terminar esta exposición leyendo el texto que yo le leí a Maruja, la mujer de Fulgencio, porque tenía una enfermedad muy mala y entonces no iba a llegar al libro. Y entonces, estando el libro en maqueta, le leí el libro, las partes fundamentales, y entonces a mí me gustaría acabar esta conferencia pues recordando ese momento en donde había también un escultor de Torrevieja, Víctor García Villagordo, estaba mi mujer, estaba Maruja, estaba Fulgencio, estaba Isma, y entonces nos sentamos en una mesica, de una mesa camilla, y leímos el texto del yacente, y bueno, yo sé por la familia que le gustaba mucho ese texto, entonces como homenaje a él y a su hermano, me gustaría dejarlo para el final y hacer un poco recuerdo de ese momento y leer ese texto en ese momento. El texto, el Cristo, hombre, lógicamente es un Cristo que está basado en la iconografía tradicional, en Gregorio Fernández, de todo lo que es la escuela castellana, no tiene nada de murciano, sino que como veis es una figura que está serena, está muerta, pero está totalmente limpia de sangre, no tiene excesos, la policromía es muy dulce, hay una gradación cromática increíble, pero para eso tendríamos que verla entera. Esta sería un poco su obra última, que él firma como Rafael y Fulgencio Blanco. Él siempre, en el nombre de su hermano, nunca quiso quitarlo, porque para él, su hermano esculpía con él, y pintaba con él y modelaba con él. Esta imagen está hecha en poliéster. El poliéster es un material contemporáneo y para muchos
no tendría valor. Entonces, sin embargo, esto es un absurdo, porque, es decir, la importancia de, es decir, la escultura en bronce también es un vaciado. La escultura en poliéster también es lo importante es llegar a estos niveles de modelado. Que esto luego sea un poliéster, o polímeros, o que sea un bronce, o que sea piedra artificial, es lo de menos. Lo importante es llegar a estos niveles de perfección técnica en el modelado. Aquí es donde realmente se crea. Entonces, conseguir estas encarnaciones en policromía, conseguir estas veladuras en los óleos, conseguir estas terminaciones en la blandura de la barba, partida, bífida. Es un Cristo, lógicamente, que tiene una dependencia clientelar, entonces se aparta un poco de su línea de trabajo normal y entonces copia un poco a la línea de Sánchez Lozano, esa línea barroca murciana, porque de hecho esta imagen sustituye a una imagen similar de Sánchez Lozano que todavía existe en Torrevieja, dentro de la casa de unos particulares. Pero bueno, yo creo que no sé qué edad tendría aquí Fulgencio cuando hizo esta imagen, pero yo me acuerdo que iba con una mascarilla de oxígeno, estaba ya muy mayorcico, apenas podía andar, y esto, pues teniendo en cuenta toda esa serie de elementos que hacen que uno no esculpa, pues yo pienso que es una obra maestra, no póstuma, pero sí es una obra maestra que demuestra los límites de modelado y los límites de perfección a las que se puede llegar una persona y que es capaz de vencer muchas veces muchos problemas con tal de hacer aquello que le gusta, en este caso crear belleza, que es lo que hacían los hermanos Blanco, crear belleza. Este es el paso de la caída de Torrevieja. Es un paso tradicional, levantino, y quizás lo bonito de aquí es la contraposición o la fuerza entre la dulzura de Cristo y la agresividad y el estudio anatómica del sayón, del hombre que le está dando con el látigo, ¿no?, del sayón. Esta es la imagen de la Virgen del Carmen de Torrevieja, donde también me he traído el boceto que lo donó Inma Blanco y su marido, porque realmente yo vuelvo a lo mismo. La imagen, el tratamiento, la imagen, la idea está aquí. Luego hay que llevarlo al barro y del barro a la madera. Pero donde se crea, donde se encuentran las rectificaciones, es en el papel. Entonces el papel hay que darle el valor que tiene y hay que exponerlo con dignidad también. La Inmaculada de los Catalanes, como la llamamos en Torrevieja. Esto es una imagen idéntica a la que se perdió en guerra. Entonces, en los años 40, cuando se produce la mecanización de las salinas en Torrevieja, yo no sé si aquí en Novelda habrá pasado algo parecido, algún periodo de crisis debido a la mecanización en este caso, pues aquí creo que es la piedra o el azafrán, pero en Torrevieja, cuando han habido procesos de mecanización, eso ha supuesto que lógicamente la máquina sustituye la mano de obra y eso implica que mucha gente tiene que emigrar, en este caso a Barcelona. Entonces la gente de Barcelona, los torrevejenses de Torrevieja, le piden que haga una Inmaculada idéntica a la que se quemó en guerra y es esta. Es una imagen neoclásica. Dentro de lo que pasa es que tampoco me quiero extender mucho porque me han dicho unos 45 minutos y yo creo que me voy a pasar. Este es el Cristo que hay. Bueno, esto es una maravilla. Esto es la obra póstuma de Rafael y yo decía que Rafael quizás era el más artista y lo fue. Y murió siendo el más artista porque este Cristo no tiene lo que se llama el sulfato de cal, que es un poco esa capa intermedia que como si fuese un yeso que al endurecerse se lija y sobre eso se pinta para que la madera no chupe la policromía, no chupe el óleo. Pero Rafael murió siendo artista y quiso innovar. Entonces este Cristo es una maravilla porque cuando tú te acercas a él se ven todas las vetas de la madera, todo lo que es la madera de pino o la madera de cedro se ve perfectamente. Es un Cristo sobre una cruz plana, escuadrada, y a lo que yo voy, es un Cristo humano, es un Cristo que tiene la proporción de las 8 cabezas, es un Cristo, yo diría que casi por el tratamiento del paño, por la anatomía serena, tranquila, humana. No es un Cristo musculoso, es un Cristo que está muerto pero está tranquilo. Eso, unido a esa innovación técnica que yo creo que nadie lo ha hecho después que él, lo convierten en una joya única de la imaginería en la zona levantina y en España entera. Y es, digámoslo así, el sello de lo que quiso ser Rafael.
por encima de todo, un artista, porque había que atreverse mucho a policromar sabiendo que la madera iba a chupar y se iba a ver la veta de la madera. Si teniendo en cuenta que el arte sacro fundamentalmente es realista y eso va en contra, digámoslo así, de los cánones de la imaginería tradicional, él con esta escultura se permitió hacer, digámoslo así, lo que quiso. Dejó un poco su oficio de imaginero para intentar ser, no más artista, pero sí hacer lo que él quería, que era innovar, generar belleza, pero también innovando. Por eso esta obra es una obra referente, es una obra fundamental y para mí es una de las mejores obras que existen dentro del arte sacro, porque independientemente de la belleza que tiene, si la viésemos desde cerca, veríamos una serie de innovaciones técnicas fundamentales y que yo creo que no se han vuelto a repetir, y es una de las obras con más veneración en Alicante. Este también es el Grupo del Perdón. El Cristo es el único calvario que existe en la provincia de Alicante. Y está también puesto en un sitio que no me gusta mucho, porque está puesto en la cabecera de la iglesia, allí tan muy alto, y realmente, salvo cuando sale en procesión, pues prácticamente no se ve, porque está puesto muy alto. Pero bueno, aquí es donde se ve otra vez la valentía de Fulgencio y la valentía de Rafael, porque aunque aquí no se vea, el hecho de, bueno, sí que se ve que están atados con cuerdas, es decir, otra innovación de esta gente. Son artistas, pero son contemporáneos, son escultores, pero son contemporáneos. El utilizar cuerdas y no utilizar los clavos ni en muñecas, primero le permite no tener sangre y en segundo lugar les permite que haya una mayor belleza gestual, es decir, las figuras están comunicadas ya no solamente por los rostros, sino también que le permite que esos gestos, muchas veces grotescos del mal ladrón, etcétera, permiten que jugar, dar más libertad al artista a la hora de crear, a la hora de componer compositivamente hablando. También hay una gradación muy bonita, es una cosa iconológica, es decir, el simbolismo que ellos aquí pusieron desde el paño blanco, que representaría un poco la pureza de la figura de Cristo, pasando a una degradación ya más sucia, hasta llegar a un sucio del mal ladrón, del Cristo, del buen ladrón, al mal ladrón. Hay, digámoslo así, como el paño viene a representar un poco el alma, y entonces desde la pureza del alma del color blanco hasta llegar al gris sucio del ladrón malo, vamos a llamarlo así. Son pequeños detalles, pequeñas innovaciones, pero que alguien las tiene que hacer, y en este caso lo hicieron ellos. Entonces, pues dentro de lo que es el encasillamiento que tiene el arte sacro, cuando podían, se lo permitían y lo conseguían, generaban belleza innovando, que es muy importante también. Esto es un detalle de esas tres cabezas, de esas tres figuras que conforman ese paso. Esta es la de una de las piezas del Cristo del Pozo, que pertenece a la Hermandad Sacramental de Esa María y la oración en el Huerto de Alicante, porque muchas veces las cofradías se ponen nombres tan largos que yo no me los puedo aprender. Esta, siendo una imagen de vestir, es la única que está catalogada como bien de interés cultural, y eso es importante. Eso ya representa que por lo menos están empezando ya a ser reconocidos en el grado que yo creo que tenían que haber sido reconocidos hace mucho tiempo. Pero bueno, eso es el hecho de que yo esté aquí esta noche, el hecho de que se esté hablando en este entorno modernista tan bonito y que se esté hablando de ellos y que no lo haya organizado, sino una que venga de la cofradía, que se empieza a reconocer a ellos como escultores, pues también es una cosa que a mí personalmente me llena de orgullo. Yo, sinceramente, me llena de orgullo. El descendimiento. Antes hablábamos del tratamiento clásico, renacentista, de la belleza formal, el Cristo sedente, un Cristo sereno, un Cristo tranquilo. Aquí no hay dolor. Aquí las figuras, los rostros que tienen son rostros serenos. La figura de Nicodemo, la figura de... Están tranquilos, cómo se desliza la figura. Lo que pasa es que aquí no se observa porque son imágenes monumentales, pero cómo está apoyando la mano y cómo se levanta la piel y cómo se hunde la mano en ese trozo de carne de la pierna, eso es muy difícil de conseguir. El Cristo marca una diagonal perfecta, de arriba a abajo, que divide compositivamente al grupo escultórico en dos partes, y enfrente estarán las Marías. La verdad es que esto es una de las piezas también. Si es que cualquier pieza de los hermanos Blanco es una pieza importante. Entonces, pues quiero ser el grupo de las Marías, como digo, aquí la austeridad del color apenas se mezcla, azul cobalto, rojo guindas, y luego la realidad de los rostros. No son niñas impúberes de 15 años en un palio impresionante.
es una mujer madura, y la otra también, es María Magdalena y es la Virgen, pero con una edad normal. Es el clasicismo llevado a la escultura sacra, es el Renacimiento llevado a la escultura sacra. Esto es otro sayón, otro Cristo de la Caída, el de aquí, el de Novelda, muy parecido al de Torrevieja. Lógicamente la innovación era difícil en el arte sacro, y bueno, también la cabeza del sayón, incluso el mismo Cristo, son similares o parecidos a la... Hombre, tampoco podemos obviar una cosa. Hemos dicho que en el arte sacro o en la escultura en general se crea a través del busto, se crea a través de un yeso, y luego se saca de puntos. Yo no dudo que muchas veces utilizaran un busto para varias figuras, como pasa con el mismo yacente del cual vamos a hablar. Esto lo he puesto simplemente como algo anecdótico, porque ellos hicieron la placa conmemorativa al Diego Ramírez Pastor, que es un poco el premio que se le da al torrevejense ausente o al torrevejense del año, y entonces ellos eran los primeros ausentes, que desde bien pequeñitos estaban fuera de Torrevieja, trabajando fuera de Torrevieja, pero también trabajando por Torrevieja. Ellos se consideraban los primeros ausentes, y he querido poner aquí esta placa, pues más que nada, pues un poco como recuerdo a ellos, y porque hay mucha gente que yo pensaba que podía estar aquí esta noche vinculados a Torrevieja, y entonces digo, bueno, pues un detalle. La Virgen de los Catalanes, como he comentado antes, que hicieron para la comunidad de torrevejenses ausentes. Esto es una pequeñita pieza en cera, porque bueno, si digámoslo así, el símbolo que puede tener Rafael sería ese Cristo de la Paz, ese Cristo que está policromado directamente sobre la madera. Si algún símbolo tiene Fulgencio, es su Inmaculada. Es decir, Inmaculada en Fulgencio, pues yo creo que si por él fuera, todos los de Torrevieja tendríamos una Virgen en nuestras casas, incluso hasta regalar, porque era así. Él era así, él te lo daba todo. Entonces yo he querido traer varias imágenes de mi patrona a diversos tamaños y a diversos formatos, bien en cera, bien la de los catalanes, porque es un poco lo que lo representa a él. Si Rafael es la gubia y es la fuerza de la madera, Fulgencio es el modelado y es la policromía. Entonces, pues es un poco eso, mostrar un poco. Esto pues es otra maravilla. Mucha gente no lo aprecia porque no hay ni más ni menos que un molde de donde luego se sacan las piezas, pero es el original, es donde se crea, es donde realmente está la obra. Esto hemos visto antes, si vamos para atrás, aunque no sé si tendré tiempo porque me pongo a hablar, hemos visto, este sería la imagen, y esto sería lo que estamos viendo ahora, a ver si no me lío, por aquí, esto, sería un alto relieve de esa imagen que os he enseñado. Entonces, vamos a ver. Bueno, esto es una maqueta del yacente. ¿Por qué la traigo? Porque yo supongo que a la cofradía de aquí le pasa lo mismo. Los tronos son... el problema que tiene el yacente es que son figuras muy horizontales, y entonces cuando se procesionan apenas se ven. Entonces, como hemos hablado de que las ideas están en los barros, están en las plastilinas, están en los dibujos preparatorios, ahí es donde realmente se crea, pues esto es un poco la voluntad final, la voluntad póstuma que tenía Fulgencio Blanco sobre su yacente. Me da igual que sea el de Torrevieja o el de Novelda, sobre su yacente. Entonces, lo bonito que tiene esto es que, como sin saber, consiguieron tener siempre... el yacente es el paso más importante que ha existido siempre, porque es el paso que normalmente paga la corporación municipal. Su origen está en los retablos de las iglesias de los conventos, porque antes de que existieran las procesiones, las monjas hacían una pequeña procesión del entierro de Cristo, y entonces normalmente, como son imágenes que no pueden ser nada más que de talla completa, son muy monumentales, son muy costosas, y entonces normalmente son imágenes que dependen de corporaciones, que pagan los ayuntamientos, que pagan las instituciones públicas. Entonces, digámoslo así, la iconografía más auténtica es cuando se establece en el siglo XVII, es que a Cristo solo lo pueden enterrar los ángeles, y entonces ellos crean la concepción neobarroca más maravillosa de lo que sería un entierro de Cristo, que es un yacente con una serie de putis o de angelitos niños, y luego un ángel mancebo que lo que hace es levantar la figura para que de esa manera, a la hora de ser procesionada, se pueda observar toda la belleza de la anatomía. Eso lo hace Fulgencio. Está ahí, solo es una idea. Ojalá algún día se lleve a la práctica, pero yo lo puse en Torrevieja en la exposición y tenía
interés en mostrarlo. La pieza fue restaurada por uno de sus hijos y sinceramente y donada hacia la ciudad de Torrevieja, y me gustaría pues agradecérselo y ver que bueno que estamos intentando difundirlo. Un pequeño detalle de uno de los angelitos, otra purísima de Fulgencio, como no. Aquí, bueno, diferentes detalles. Y aquí, bueno, vamos a la parte no sacra. ¿Por qué he querido traer esto? Bueno, estos son distintos bustos pues, de Daniel, de Querubina. Todos son obras, salvo este niño pequeñito, que es de Fulgencio Blanco, que nos dan esa idea del artista no sacro. Es decir, aquí hay obras fundamentales como esa maternidad, esa talla de Fulgencio, de Rafael, creo que hay más, o esta mujer leyendo, esa otra maternidad, o esta maternidad. Si vamos para atrás, tenemos 3 maternidades en 3 estilos totalmente distintos, pero las 3 son maravillosas y son las 3 están cargadas de una belleza conceptual maravillosa y son muy modernas, porque es que parece muchas veces que porque uno se dedica al arte sacro no puede ser artista o no puede ser moderno. Aquí estaríamos en una línea pues de una maternidad que recordaría pues a esa estética de las maternidades de Picasso. Aquí estaríamos en un estilo más conceptual y aquí estaríamos a lo mejor en una línea más de Boccioni, en estas 3 maternidades. También vemos dibujos de Fulgencio, un Cristo en marfil de Rafael que nos habla de esa filigrana, o también bueno pues algún tríptico o esta figura también grande en bronce. Y aquí pues más dibujos, un pequeño boceto del Niño de la Luz, un ángel ceriferario, un retrato de Inma, no era de Fulgencio, o un autorretrato de Fulgencio. Este es el abuelo, perdón, el abuelo de ellos, que es un poco a quien no que imitaba, pero sí que se dejó perilla porque le decían que se le parecía, y Fulgencio pues la verdad es que sí que le trae un aire bastante importante. Debajo hay un Cristo en bronce, del cual hay pocas copias, y un dibujo a sangrina de Fulgencio. Son obritas pequeñas, de pequeño formato. Bueno, esta obra la voy a pasar rápido. Esta es una obra de Castillo Lastrucci. Castillo Lastrucci, ya os le he dicho que la importancia que ha tenido en la provincia de Alicante, que ha sido adelantar, por llamarlo así, la sevillanización 40 años. Esto es la Virgen del Rosario, también Nuestra Señora de la Gracia. Esto es una imagen también, una imagen de San Joaquín, que está en Torrevieja, San Pancracio, también está en Torrevieja, el retablo del Perpetuo Socorro, una maravilla de talla y de policromía, y sobre todo el trabajo de estofados es un auténtico lujo. El Cristo Nazareno, el Cristo Cautivo de Torrevieja, este es en detalle. Esta es la obra póstuma, por decir la última obra de Fulgencio, que ya os he dicho que es en poliéster. Un detalle de las manos, un detalle del Cristo de la Caída, un detalle del sayón, otro detalle del sayón. Aquí otra de sus innovaciones es el diferente. Es que no me quiero enrollar mucho, sería la palabra, ni meterme mucho en tecnicismos porque os puedo aburrir, pero aquí hay un tratamiento de las calidades, ya no solamente que el estudio anatómico es perfecto y la belleza gestual también, sino a la hora de trabajar las distintas calidades, de dejar el golpe de gubia, que eso es mucho de Rafael, de dejar zonas donde se ve el sulfato de cal, para buscar diferentes texturas, para buscar una mayor expresividad, para buscar jugar con las texturas, con las calidades en la obra. Todo eso no tiene nada que ver con lo religioso y es puramente creación, es arte puro es arte puro y duro, es arte sin ningún tipo de adjetivos y arte conseguido. Y este sería el yacente en distintas posiciones. Entonces, aquí yo creo que con esto pues no sé cuánto tiempo llevo, no sé a qué hora vamos a empezar. La verdad es que no me he controlado el reloj. Antes de pasar el yacente, esto es una cosa muy bonita porque es la conjunción entre lo que sería la pintura y la escultura. Este es el Cristo de la Caída de Torrevieja, pero el lienzo está hecho por Juana Francés, que es una de las pintoras más importantes del siglo XX que tiene la provincia de Alicante, junto con Semperio, Juan Giralbert. Es decir, es una pintora pues, que estaría pues, al mismo nivel que una Carmen Lafón o gente de este nivel. En fin, una pintora de primerísimo nivel, y es un orgullo que tengan esto, ¿no? Estos son ya imágenes secundarias que hay en Torrevieja. Y bueno, pues la exposición sí que me gustaría explicarla un poco, brevemente, porque la verdad es que fue un éxito. Fue un éxito de público, fueron más de 50.000 personas las que la vieron en apenas 20 o 25 días. Y la idea yo creo que la conseguimos, porque parte de que estemos aquí es eso. Es decir, era sacar el arte sacro
es reivindicar la figura del artista del arte sacro, sacarlo fuera de sus espacios naturales como son las iglesias o los altares, llevarlo a un espacio vanguardista para de esa manera dignificarlo como escultura pura y dura. Es decir, el montar sobre paralelepípedos blancos, sobre un espacio totalmente vanguardista, imágenes prácticamente en el suelo, en apenas 20 o 25 o 50 centímetros de altura, permitieron que la escultura sacra se viera de una manera que nunca se había visto, es decir, vista en un museo, pero en un museo vanguardista, hasta incluso los propios Cristos, ese Cristo de la paz o ese Cristo del perdón acompañado por los dos ladrones, se montaron sobre tubos de hierro haciendo juego con todo lo que es la pared, de tal manera que la integración entre arte sacro y espacio de vanguardia reivindicó, en cierta manera, que esa escultura tenía un valor intrínseco independientemente de lo religioso. Pues es un poco mi manía o mi obsesión, es decir, quitarles el cliché de imagineros y tratarlo más como escultores, porque la palabra imaginero muchas veces se dice siempre con segundas y no es así. Y para mí el arte de la realidad es el arte más difícil. Otra cosa es que una persona pueda o no pueda tener fe. Yo ahí no puedo entrar ni quiero entrar. Entonces, distintas imágenes de todo lo que es la exposición, de ese espacio de vanguardia, cómo las imágenes se plantan en el suelo. Y nada, pues simplemente un pequeño detalle. Este sería el Cristo yacente, al lado su molde en escayola y ese trozo pequeñito que distintas imágenes. La exposición se hizo en base a una serie de grupos, de grandes grupos monumentales, y se rodeó pues, de distintos paños que iban explicando la vida de ellos. Aquí tendríamos el yacente, el descendimiento con las Marías, la caída de Torrevieja. Como os he explicado, cómo integramos aquí lo que es un grupo escultórico que normalmente se suele ver en una iglesia, y esto parecía una instalación totalmente contemporánea, donde las peanas se hicieron de tal manera que no rompían esa estética de vanguardia. Y mucha gente hacía así, se metía en la sala y es arte sacro, dice, pero está bien. Es decir, conseguimos romper ese rechazo y quitarle ese cliché de lo religioso para sacar la dignificación de ese arte y de esos escultores fundamentalmente como lo que son, dos grandes artistas. Aquí hicimos una pequeña recreación de lo que es el taller de Benalúa, con fotos antiguas, con algunas de las pocas piezas que la familia nos fue prestando o dejando. Para todo lo que hay ahí es auténtico, es decir, son piezas de cera, piezas de madera, moldes. Esta es una de esas maternidades que os he comentado antes, que reivindican esa figura de Rafael, ya no como imaginero, porque es un poco lo que le daba de comer, sino como artista, sino como un auténtico artista, como un gran escultor, trabajando con la talla. Entonces, a mí me gustaría acabar, como os he dicho antes, explicando o recordando a estos dos genios, Fulgencio y a Rafael. Entonces, yo no tuve la suerte de conocer ya lo he dicho antes, de conocer a Rafael. Sí que he conocido a sus hijos y sí que he conocido a muchas familias suyas posterior, y creo que se han establecido vínculos, si no de complicidad, por lo menos de amistad, de una amistad serena, de una amistad tranquila, pero de una amistad también verdadera. Entonces, a Fulgencio, yo siempre digo lo mismo, yo daría lo que fuera por tener a alguien que hablara de mí como Fulgencio hablaba de su hermano Rafael. Entonces, voy simplemente a leer lo que yo le leía a Maruja y a él, porque el libro no salía, y entonces su mujer Maruja tenía un tumor y se estaba muriendo, y entonces yo le pedí permiso al concejal, y como la obra que más le gustaba era el yacente, pues me gustaría acabar este pequeño, que creo que quería hacerlo así, sencillo, no excesivamente sesudo ni intelectual, sino hacer una cosa más bien amena, un homenaje, un recuerdo a ellos con sus obras fundamentales, y me gustaría pues eso, recordar ese momento en que él, Maruja, Inma y Víctor y yo leímos el yacente. Estamos en Novelda, el homenaje es a la cofradía del yacente. Yo creo que ha quedado muy claro que las imágenes son gemelas, que da igual uno que otro. Entonces, si me lo permitís, yo voy a leer ese texto en homenaje a Fulgencio y a Rafael.
yo creo que podíamos poner esta imagen o esta que es el escorzo. Empezar con el rostro. Bueno, esto un poco como homenaje a ellos y a Maruja, a la mujer de Rafael, no la conocí, como homenaje a todos. Como ya hemos señalado antes, este modelo iconográfico de Cristo yacente tiene sus orígenes en el siglo XVI, pero fue la serie de yacentes que el maestro de la escuela castellana, Gregorio Fernández, realiza en el siglo XVII la que va a consolidar y popularizar en toda España esta escultura como paso procesional. Curiosamente, en sus orígenes fue concebida para ser imagen de altar, colocándose en el frontal del retablo mayor de las iglesias, de ahí que desde un punto de vista que domina en su composición sea el delantero. Ya desde sus inicios, en el siglo XVI y XVII, fue una escultura demandada por una clientela de alto rango, aristocracia, corporaciones municipales, antiguos concejos y alto clero o para instituciones monacales, llegando incluso a ser encargar yacentes personajes como Felipe II, el duque de Lerma o la reina Margarita. La enorme importancia y trascendencia de la clientela ha hecho que los artistas se hayan esmerado en su trabajo, siendo la mayoría de ellos verdaderas obras maestras, como es el caso de este yacente que siguiendo la tradición fue encargado por la Corporación Municipal a los escultores torrevejenses Rafael y Fulgencio Blanco López en 1954 y cedido para su custodia a la Cofradía del Santo Sepulcro. Los autores han creado en esta escultura una verdadera obra maestra por muchas razones que iremos desgranando en las siguientes líneas. Tipológicamente se trata de una escultura en madera policromada a tamaño natural que realiza la estación de penitencia en la magna procesión del Viernes Santo. Estéticamente, los hermanos Blanco han tomado como referencia el realismo y el modelo del yacente de Gregorio Fernández, aunque huyendo de los excesos de sangre. Por encima de todos los valores plásticos, destaca la enorme sensación de verismo. Verosimilitud y realismo, junto con un enorme virtuosismo técnico, son las claves y referencias fundamentales para entender y valorar y comprender esta obra maestra. El verismo se consigue por un maravilloso estudio del natural, destacando la perfecta observación anatómica, donde son claras las influencias de los clásicos barrocos, de la escultura religiosa, como Gregorio Fernández, Mesa o Bernini, incluso las perfecciones anatómicas renacentistas de un Miguel Ángel. El estudio anatómico es escrupuloso. Advertimos la crudeza de la carne, la presencia de huesos, de tendones bajo la piel. La enorme expresividad de toda su anatomía realza sobre todo a primera vista su naturaleza humana. Es un hombre y es un dios de cuerpo estremecedor, donde los blancos han conseguido algo muy difícil en escultura, la relajación post-mortem, combinando perfectamente la belleza y la expresividad de su cuerpo lacerado y lleno de heridas. Es un Cristo muerto y roto, un Cristo que ha dejado de dolerse y de sufrir. Bello e impresionante a la vez que nos inspira amor y una entrega total ante tanto dolor y ante tanta muerte. Los artistas se han recreado en la anatomía, han buscado conscientemente el desnudo. El paño de pureza se reduce al mínimo y se encoge y se arruga sobre el abdomen para dejar más espacio al cuerpo. Yo pienso que sería más interesante poner una imagen más general. Es que estoy aquí que ya no me cabe. Por ejemplo, este escorzo. Los artistas se han recreado en la anatomía, han buscado conscientemente el desnudo. El paño de pureza se reduce al mínimo y se encoge y se arruga sobre el abdomen para dejar más espacio al cuerpo. Así el brevísimo sudario nos permite contemplar hasta donde el pudor de una obra religiosa permite un verdadero desnudo clasicista. Como toda obra procesional, posee multitud de puntos de vista, aunque hemos señalado anteriormente que domine la frontalidad. Pero esta imagen esconde quizás un punto de vista especial, el bellísimo escorzo, que sería este, que obtenemos si la miramos desde los pies, mostrándonos el enorme trabajo del paño y dejándonos apreciar la elegancia clásica de la talla, el modelado escultórico de enorme suavidad en las encarnaciones. Es un estudio perfecto. Aparte de la anatomía, la escultura es perfecta en cuanto a modelado en barro y talla. Las gubias han penetrado en el bloque de madera detallando barbas y cabellos. Se puede ver los mechones que se tallan exentos y potencian los lugares de máxima expresión, como son rostros, manos y pies. Pocas veces unas manos han sido tan expresivas, lánguidas y abandonadas por la vida. Siguen expresando con énfasis esa bondad. La cabeza descansa sobre la almohada y los cabellos se ordenan cuidadosamente sobre esta.
Los blancos han querido representar, consiguiéndolo a nuestro humilde juicio, en la expresión del rostro de Jesús, el perdón de los pecados, en esta imagen absolutamente verídica de su naturaleza humana muerta tras la inmolación en la cruz. Por último, otro elemento más que nos habla de su enorme calidad artística es la sabia utilización de las policromías, utilizando una paleta de gamas cálidas, mezclando ocres y marrones, consiguiendo dar una pátina levemente oscura que refuerza el verismo, recordándonos los malos tratos sufridos en su calvario. La sensación de polvo mezclado con la sangre y el sudor, así como la sensación cromática de una cierta lividez cadavérica, dominan toda la figura de este Cristo muerte. Existe, por tanto, una conjunción perfecta entre forma y color, entre madera y óleo, y en ella reside la verdadera clave expresiva de esta obra, clave expresiva marcada por el dramatismo de la muerte que se nos presenta cruel. Por tanto, verismo, estudio anatómico, virtuosismo técnico y dominio en las policromías son los pilares en los que se sustenta la obra de estos escultores para alcanzar, a nuestro juicio, una de las mejores representaciones contemporáneas del Cristo yacente y consiguiendo en esta imagen los dos matices fundamentales que la diferencian de una simple escultura. Esta imagen tiene unción, tiene espiritualidad, que la envuelve y su representación trasciende más allá de la propia naturaleza de un cuerpo muerto para reflejar la naturaleza divina que transmite cada poro de madera de esta obra. Muchas gracias. Después de esta magnífica conferencia que nos ha acercado a los hermanos Blanco, solicitamos la presencia del presidente de la Hermandad del Santo Sepulcro de Novelda, don Aurelio López Pérez. Gracias. Queridos amigos, ante todo, gracias por haber acudido a este acto entrañable en el que recordamos a los que, con su espíritu y manos, hicieron de la madera una auténtica obra de arte, como lo es la imagen del Cristo yacente que se venera públicamente en la iglesia de San Pedro Apóstol y también el trono que la porta. Es además motivo de orgullo para nosotros contar con la presencia de los herederos de Rafael y Fulgencio Blanco, pues al organizar esta conferencia, entre otras cosas, se pensó en honrar la memoria de sus progenitores. Sabemos que habéis hecho un gran esfuerzo para poder asistir y que a algunos familiares les ha sido imposible por diferentes motivos. Gracias de todo corazón en nombre de la Hermandad. Queremos dedicar ahora unos instantes para agradecer tanto a don Emilio como a la familia Blanco su amable asistencia y colaboración. Queremos entregar una réplica de nuestra imagen, tanto a don Emilio por habernos impartido esta conferencia hoy, en agradecimiento. Solicitamos también la presencia de don Rafael Blanco y de Adolfo Blanco. Bien, terminamos ya. Muchísimas gracias por su asistencia. Recordarles que en esta misma casa, dentro de una semana, el próximo jueves día 22, estaremos con don Antonio Sánchez Olmos, que impartirá la conferencia titulada Los Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, los cristianos en Palestina. Muchas gracias a todos por su asistencia.